Iniciamos esta sesión 2 del taller Arte, Historia e Investigación Audiovisual. Hoy nos toca revisar sobre el nacimiento de un nuevo lenguaje cinematográfico. Eh, como, como habíamos visto en la clase anterior, vivimos en un mundo tan bombardeado de imágenes, tan bombardeado de toda una serie de elementos visuales que es importante que aprendamos a decodificar toda esa información que nos llega. De ahí que es importante, así como uno aprende parte de la escritura, ¿no? Tiene que aprender también sobre el lenguaje audiovisual. En muchas partes del mundo, el cine es considerado una materia de estudio a nivel de escuela, de colegios, ¿no? En algunos países. Lamentablemente aquí en Ecuador hay ciudades en donde no tienen acceso muchas veces a un cine y peor a un cine de calidad, a películas que tienen un cierto contenido o películas no solo de acción, violentas o de terror, sino una serie de películas que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar y que también nos sensibilizan, ¿no? Ciertas películas de arte que son importantes verlas, considerarlas. Hoy vamos a empezar viendo igual un corto sobre la historia del cine, ¿no? Donde vamos a ver ciertos elementos de cómo nació este lenguaje cinematográfico. Eh, el cine no es que nace en un momento dado, no es que la fecha de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron sus primeros cortos, nace el cine. Se toma esta fecha como referencia, pero justamente como vamos a ver, el cine y su lenguaje cinematográfico es consecuencia de toda una serie de experimentación, muchas veces inclusive de cosas casuales que permitieron que la gente entienda que nos estamos enfrentando a un nuevo lenguaje, a a una nueva forma de ver el mundo. Entonces, veamos este trabajo y lo comentamos. Antes de eso, quería decirles que solo 20 personas me han presentado los trabajos, ¿no? Que es importante la gente que quiera su certificado, que tienen que cumplir tanto en estar presencialmente en las reuniones como también cumplir los trabajos. Si no, se les considerará solo como oyentes dentro de este taller. Bien, dicho esto, arranquemos. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía, terror, todos los sentimientos y más brotan de la pantalla grande desde hace más de 100 años. Sí, el cine no es un lenguaje tan viejo, y a partir de este primer especial de Set Films empezaremos a narrar su historia, conoceremos su origen, la aparición de los primeros grandes nombres, las corrientes más importantes hasta llegar al día de hoy. Y hoy vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonido. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cine mudo. Creo que se fue el audio. Se fue el audio, profe.
Profe, se fue el audio. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre y con desde siempre nos referimos. Perdón, ¿no se escucha? Justo empezó a funcionar. Creo que solo son esos segundos. Eh, Creo que está el audio saliendo desde el micrófono de la compu. Cuando comparte la opción de que salga el audio del archivo directamente hacia nuestros parlantes y que no replique el del micrófono. Hay una opción que sale compartir con audio de la computadora. Ahí sí se escucha. Sí, Carlos, ahí está perfecto. Gracias. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre y con desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira en España, entre otras pinturas rupestres, figura el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que habían inventado. El anónimo y primitivo ilustrador había querido recrear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Sí, podríamos decir que fue un pionero del cine. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca, iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Nicéphore Niepce crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó a la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, tal como se lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Roget, médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto, se realizaron varios efectos ópticos como el traumatropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parecen formar parte de una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William S. Lorry Dixon, creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos. Pero las funciones de kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbitos privados y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière.
Ambos crecieron en Lyon y trabajaban en el taller fotográfico del padre, Antoine Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio y tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonido directo, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. Gracias a un colega fotógrafo de Antoine, dieron con el Salón Indien en el sótano del Gran Café, ubicado en el Boulevard de Capucines en París. Era un salón con capacidad para apenas 100 personas, por lo que pasaría desapercibido si la muestra no era un total éxito. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que componían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el Día del Nacimiento del Cine, una declaración adecuada no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas y géneros incluso cinematográficos. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, la obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciotat. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como miedo, adrenalina y risas. Además, el corto El regador regado presenta un jardinero de los Lumière al que le hacen bromas con su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos gags nacía la comedia en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención, lo veían como un medio para fines científicos. Pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de otras partes del mundo. Habían creado los noticieros. News on the march. El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias, pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía. Vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Allí montó sus espectáculos que combinaban magia y actuación con escenografías y artilugios fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto. Tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones, el denominado mago de Montreux quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico, pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses,
franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto la que sería una herramienta fundamental del cine: los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. De esta manera, decidió experimentar por ese lado y usó sus hallazgos para crear mágicas obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaban como extensión de su oficio como mago. Para ser más exactos, Méliès inventó el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en seres de fantasía. También construyó decorados, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible, pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna de 1902. Inspirada en los libros de Julio Verne de La Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna, esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos humanoides lunares, es la obra cumbre del director. Asimismo, sigue siendo la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Méliès montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, actor, productor, escenógrafo y hasta revelaba los negativos, pintaba algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Méliès rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los motivos por los que su negocio terminó en la ruina. Retirado y olvidado por sus padres y por el público, se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria de Montparnasse. Fue redescubierto en 1925 y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y el respeto que merecía. Los hermanos Lumière, al igual que Méliès, no estaban solos en estos amaneceres del cine. También podemos nombrar a otras figuras que tuvieron su importancia y en más de un caso alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pathé fue el primero en tratar de sincronizar seriamente imagen y sonido, mezclando fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De todos modos, Pathé eligió seguir vinculado al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su apellido. Uno de los colaboradores artísticos de Pathé era Ferdinand Seca. A principio ejerció tareas delante y detrás de cámara. Tal como lo hizo Méliès, él también incursionó en la fantasía, incluso innovando al filmar con tamaños de planos más cerrados, pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pathé. También en Francia, Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Méliès, descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brighton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1903, tiene un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western, y presenta dos novedades técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo, para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y el primer plano medio, para mostrar de la cintura para arriba a un personaje disparando a cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes en la época de las cavernas, que la obsesión por capturar la imagen en movimiento fue perfeccionada durante los siglos y que una serie de inventos como la fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Lumière lo perfeccionaron y oficializaron, y Méliès supo sacarle el jugo a todas sus posibilidades. Hoy la mayoría de aquellos films primigenios siguen siendo restaurados y pueden ser vistos gracias a las plataformas en internet. En 1995, conmemorado los primeros 100 años del cine, los hermanos Lumière fueron homenajeados en el especial Lumière y compañía, en el que grandes directores contemporáneos filmaron cortos de 52 segundos con un cinematógrafo y usando la luz natural. En 2010, Martin Scorsese estrenó Hugo, acerca de un niño que conoce a Georges Méliès y lo rescata de su anonimato. Un maravilloso homenaje de un maestro del cine a uno de los creadores del cine. Y con eso terminamos este primer video de una serie sobre la historia del cine. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos y no olviden que también pueden apoyarnos en Patreon, no solamente para que hagamos más videos como este, sino para verlos incluso antes de que se realizan. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo la semana que viene.
Bien, este es un trabajo bien interesante porque es bien completo sobre justamente esos primeros pasos del cine, de los diferentes realizadores, productores que vieron en este invento una posibilidad de desarrollarlo como un lenguaje audiovisual. Y yo les pregunto, porque es importante, como les había dicho, que este taller tenga también la participación, que lo vayamos construyendo entre todos. Les pregunto, ¿por qué el cine es un lenguaje? ¿Qué es lo que caracteriza al cine como un lenguaje? Así como nosotros en la escritura aprendemos el abecedario, aprendemos a formar palabras, aprendemos a formar oraciones. ¿Qué es lo que hace que el cine se convierta en un lenguaje? ¿Quién quiere comentar? Byron, por favor, le escuchamos. Profe, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, primero les cuento que recién llegó la luz por acá. Eh, bueno, para decirles que, bueno, en este tema de los inicios del cine, primero, profe, debemos decir que hubo mucha gente también que estuvo implicada y poco se la tomó en cuenta, ¿no? En la historia, como en el video que pudimos ver se mencionó personajes, pero también se pudo haber ocultado otros que ayudaron mucho. Se le dio la relevancia a unos personajes que también lo tomaron como un monopolio comercial, como una mafia también podría ser cuando crearon los primeros estudios y de esa manera se lucraban de los actores, ¿no? Eh, y por eso mismo, ¿no? Se lo usó como una manera de protesta también, cuando ya empezaron a ver que la gente acudía a las salas de cine a visualizar, como por ejemplo en la película del acorazado Potemkin, creo que es del barco, y nos cuentan una historia de una rebelión del barco, ¿no? Que detona en la revolución, de la revolución bolchevique, creo que es. Eh, y eso, pues, ¿no? Entonces ahí se nos menciona las clases sociales como las que nos presentaba Chaplin, ¿no? El vagabundo pobre y con los ricos ahí que no les paraban bola a la gente, al pueblo. Siempre hay esas denuncias, ¿no? Y es por eso que la gente se apega más al personaje, cuando a veces el personaje es humilde y la gente se siente identificada. Pero no es como, por ejemplo, si solo las películas hablaran de los personajes millonarios comprando muchas cosas y no hacer caso al pueblo. La gente siempre se acerca lo que se siente representados, ¿no? Por eso también los Lumière grababan a los obreros de las fábricas, ¿no? Porque eso es lo que más veían en esa época de la revolución industrial. Otras personas que también, por ejemplo, mujeres que ayudaron mucho a la historia del cine, como en el video la mencionaron un poquito a Alice Guy, ella, ella ayudó al cine ficción, o sea, tenemos cine ficción, también es gracias a ella, porque ella era teatrera y se grababa haciendo obras de teatro. Y eso es lo que me refiero, profe, ¿no? Que con el cine, con la creación del cine, se pretendió emitir como denuncias también de la sociedad de las épocas en que se presentaban y de esa manera atraer gente, atraer público. Y por eso el cine siempre ha sido parte de nuestras vidas porque nos sentimos identificados, así sea con ficción, como en el viaje a la luna. Mucha gente lo tomaría como solo una simple ficción, pero básicamente también había denuncias ahí de una sociedad conservadora que no creía, los otros llegaron a la luna, los que vivían en la luna también fueron destruidos por los humanos que llegaron ahí. Y bueno, de esa manera, ¿no? Eh, bueno, profe, eso es lo que quería decir, compañeros. Muchas Gra- gracias. Buenas noches. Gracias, Byron. Vamos con Agustín, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, yo pienso que se convierte en un lenguaje universal al momento en que con las producciones de cine se comenzó a llegar a otros lugares con otro tipo de propuestas, ¿no? Eh, Veíamos en el deber el tema de
de las comunidades indígenas que existen en el Ecuador, comunidades no contactadas en algún momento, se vuelve un lenguaje universal porque luego de aquello comenzamos a comprender cómo son en este ejemplo, ¿no? Cómo son o cómo vivían las personas de aquel momento. Veíamos ahí, por ejemplo, el sacrificio que le hicieron a a una persona y que luego de un proceso les achicaban las cabezas para después hacer algún ritual. Eso nosotros desconocíamos el tema, aquel tema. Se vuelve un lenguaje universal el momento en que nosotros comenzamos a conocer aquello, porque comienza a salir esos materiales audiovisuales en lo que estamos tratando el día de hoy al resto del mundo. El resto del mundo comienza a conocer, comienza a comprender las culturas que están en algunas partes del mundo. Entonces ahí pienso yo que se convierte en un lenguaje universal al poder comprender. Bueno, unos comprenden, otros lo desechan porque piensan que está mal, pero al final el camino era la parte cultural que tenían estos pueblos. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Vamos con Cristina, por favor. Gracias, buenas tardes con todas y todos. Yo, bueno, solo quería aportar que para mí esto de el lenguaje, o sea, el cine para mí es un lenguaje porque comunica ideas, emociones y pues hay una narrativa de por medio. Y esto del lenguaje universal, a la final, algo que yo puedo hacer hincapié entre los videos que mandó. Es como, bueno, como la realidad, haciendo la diferencia entre los dos, como la realidad cotidiana o una ficción es algo que se entiende por sí mismo. Entonces siento mucho que o la actuación o este lenguaje visual es universal porque comunicamos algo que está dentro de nuestra cultura y de nuestra psique también, de nuestro contexto. Entonces, es por eso que se vuelve un lenguaje universal, porque se entiende a través de lo que se hace y lo que nos hace a nosotros. Bien, gracias, Cristina. Vamos con Roberto, por favor. Hola, buenas noches. Para mí, profe, es un lenguaje, bueno, desde la semiótica, hablando desde esta ciencia más o menos, porque compone o sea, porque cada uno de los fotógrafos tiene una perspectiva diferente y también el momento que ponemos la cámara frente a alguna imagen, lo hacemos con un propósito, entonces desde ahí ya estamos comunicando mucho más si es que la imagen es en movimiento. Podemos compararle con la fotografía, es casi que lo mismo el cine, solo que la foto igual tiene su composición, ¿no? Y creo que otra de las características que le convierte en lenguaje al cine en sí puede ser que desde el uso de la literatura mundial o universal, desde los inicios, desde los orígenes, siempre está ligado a la literatura como base, ¿no? Gracias a esto también tiene la historia, el cine, el guión y lo demás ya nace en sí con un guión para mí. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Alguien más que nos quiera expresar algo de por qué el cine es un lenguaje? ¿Alguien más que quiera dar una opinión? ¿No? A ver, Madeleine, por favor, le escuchamos. Primero quería pedir perdón porque hace rato me tuve que salir de la clase y volver a entrar desde la computadora. Pero yo creo que el lenguaje del cine es universal y principalmente es un lenguaje, ya que gracias a las imágenes que se proyectan es que la gente puede entender el mensaje que se quiere expresar. Y principalmente universal, bueno, quiero yo pensar que es gracias a que las imágenes son entendidas fácilmente alrededor del mundo. No necesariamente tiene que tener un texto o tiene que tener algo escrito para que las imágenes se entiendan. Esa es mi opinión. Gracias, Madeleine. Bueno, a ver, en primer lugar,
el cine es un lenguaje porque tiene un código. Todo lenguaje tiene un código y tiene reglas. Y es importante aprender ese código y esas reglas. Si no, ustedes cuando aprenden otro idioma, ¿qué es lo que aprenden? Aprenden un código y aprenden reglas, cómo están estructuradas las palabras, cómo están estructuradas las oraciones. Igual pasa en el cine. En el cine nosotros manejamos códigos y manejamos reglas que se han vuelto ya universales, porque una película de la India, una película de China, si está bien contada, la vamos a entender perfectamente. Aunque esté doblada, aunque esté hablada en otro idioma con subtítulos, la vamos a entender. Y vamos a entender esa película porque hay un elemento importantísimo, además del lenguaje, que alguien ya lo mencionó, que es la narración, la narrativa, ¿no? Entonces, es importante que para comunicar nosotros, en primer lugar, sepamos bien cuál es el código del cine, ¿no? El cine tiene varios elementos, tiene la fotografía, tiene el sonido, tiene la edición, tiene la dirección de arte, ¿no? Tiene muchos elementos que es lo que hace esta complejidad, ¿no? De un lenguaje, el lenguaje cinematográfico. Pero a la vez es sencillo porque todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo lo entiende. Y no es que necesitemos estudiar en una academia para nosotros poder entender este lenguaje. Hay, por ejemplo, directores como Tarantino, que nunca fue a una escuela de cine. Él trabajaba de dependiente en un, como es este, donde alquilan películas, y él veía muchas películas, y de ver tantas películas se volvió el director. El mismo caso es de Almodóvar. Almodóvar nunca estuvo en una escuela de cine, pero sin embargo es uno de los más grandes directores solo de ver cine. Pero, ¿qué es importante, por ejemplo, cuando vemos el cine? Justamente decodificar, entender el código que está detrás de esas imágenes. Y la idea es aprender cómo fue evolucionando ese lenguaje, cómo fue evolucionando ese código para entenderlo. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, ¿no? Bueno, hay otro trabajo que quiero igual presentarlos para que vayan viendo cómo se comienza a desarrollar este lenguaje, el lenguaje del cine, cómo comienza a desarrollarse y a evolucionar. Igual veamos este trabajo y al final lo comentamos. Lo que les pido es que más o menos a eso de las 7:05, voy a hacer la captura de pantalla para un poco que es como el registro de la asistencia. Entonces, para que estén pendientes y puedan prender sus cámaras también. Entonces, veamos este nuevo video. El lenguaje cinematográfico es el lenguaje que utiliza una producción audiovisual para contar la historia que el director desea. Este lenguaje está compuesto por la superposición de los siguientes elementos. Fotografía. La fotografía de una película será todo aquello que sea visible a través del visor de la cámara y por ende determinará todo lo que verá el espectador. Las películas que logran tener una bella fotografía son aquellas en donde todas las decisiones estéticas relacionadas al ángulo del encuadre, tipo de plano y el campo y fuera de campo son tomadas en favor de la historia que se está contando. Igualmente, la fotografía establece el punto de vista de la historia, ya que puede ser contada de una forma objetiva en donde todos los personajes tienen el mismo nivel de importancia, o de una forma subjetiva, donde la mayor parte de la película estamos en los zapatos del protagonista y por ende tenemos la misma cantidad de información que él. Veamos algunos ejemplos.
Enter the Void de Gaspar Noé es un claro ejemplo de una película que nos muestra el mundo a través de una visión extremadamente subjetiva. La película Birdman de Alejandro González Iñárritu fue filmada como si fuera hecha en su totalidad a través de un plano secuencia. Esta decisión estética fue gracias a que su director dijo en una entrevista: "Vivimos nuestra vida sin edición en ellas. Al presentar la película como un plano continuo, se puede sumergir al protagonista en una realidad ineludible y llevarse al público con él". Montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una película. Dependiendo de cómo sea el orden, va a tener la película un significado diferente y por ende un mensaje diferente. Es muy probable que muchos de ustedes hayan escuchado la palabra edición en lugar de montaje y estén confundidos sobre qué término es correcto. El cine comenzó con la era análoga. Esto quiere decir que las películas antes venían en rollos de celuloide y por ende se tenía que cortarlas a mano. Muchas personas describían este proceso como montaje. Y desde los años 80 en adelante, cuando comenzó la era del cine digital y se trabajaba a través de un ordenador, este mismo proceso pasó a llamarse por muchos como la edición. Pero a pesar de que cada término hace referencia a un periodo diferente entre el cine análogo versus el cine digital, ambos significan exactamente lo mismo: diseño de producción. Este elemento comprende el aspecto que tendrán los escenarios en los que se desarrolla la acción de una película, ya sean estos fabricados en un set o previamente existentes. La escenografía en una película es un elemento indispensable dentro del lenguaje cinematográfico, porque de una forma muy sutil puede brindar información a la audiencia sobre la época en la cual transcurre la película, la situación económica del protagonista, el estado mental del personaje, entre muchas otras cosas. Iluminación. La iluminación en el cine es un factor expresivo y funcional que ayuda a crear continuidad entre los distintos planos y aumentar la expresión artística de la imagen. La mayor parte de películas generalmente trabajan con iluminación artificial, pero también hay realizadores que prefieren trabajar con luz natural. Un claro ejemplo de esto fueron las películas del neorrealismo italiano o la nueva ola francesa. La luz al principio solo tenía la función de iluminar para que la cámara filmara la escena, pero con el paso del tiempo, las personas que trabajaban dentro de esta industria comprendieron la importancia de este elemento para narrar la imagen y crear una atmósfera que esté entrelazada a la temática que aborda la película. Un claro ejemplo, en la película El Padrino, que narra la historia de Vito Corleone como uno de los jefes de la mafia de Nueva York, notaremos muchísimos contrastes entre luces y sombras. De alguna forma simboliza la batalla constante entre el bien y el mal. Aquí los personajes son iluminados por encima de sus rostros, resultado que produce una sombra en sus ojos, o de una forma lateral. La iluminación quiere dar mucho énfasis en las sombras. Gordon Willis, el director de fotografía de esta película, dijo en una entrevista que su intención de magnificar las sombras era transmitir el alma de la película, que habla de la oscuridad que habita en el alma de las personas. Sonido. El sonido es un elemento capaz de crear un modo distinto de percibir la imagen, y al igual que el montaje, dependiendo de cómo se lo utilice, puede condicionar la interpretación de un personaje o una escena. En la película Un lugar en silencio, el sonido juega un papel dominante en la historia, hasta el punto de ser un personaje más. En una entrevista realizada a sus guionistas, ellos dijeron que al tratarse de una película prácticamente muda, tenían que escribir un guión en donde sean muy detallados los sonidos que se escuchen.
Incluso pusieron muchas imágenes de referencia y resaltaron sonidos específicos que se escucharían en la película. A pesar de ser un método novedoso, el resultado fue un éxito completo. El color es otro elemento que ayuda a crear la atmósfera de una película. Por ejemplo, los colores cálidos generalmente brindan una sensación de proximidad y los fríos de lejanía. La función del color en el cine ayuda a centrar la atención, favorece el ritmo de la narración y del montaje y expresa con mayor intensidad algunos momentos. Dependiendo de cómo se utilice el color dentro del contexto de la película, puede tener un significado diferente y por ende causar una reacción psicológica diferente en los espectadores. Un claro ejemplo, en la película Her relacionamos el rojo con el amor, pero en la película Ojos bien cerrados, este mismo rojo puede simbolizar el peligro, y en la película Belleza americana puede simbolizar el deseo. A estos se los podría considerar como los elementos más importantes dentro del lenguaje cinematográfico, y dependiendo cómo estos sean empleados, han ayudado a clasificar a las películas en distintas categorías. Take a breather. Bien, como vemos, es mucho más complejo todos estos elementos, todos estos códigos que hacen parte de un film, de una película. Ojo, esto puede ser tanto para ficción como para documental. Aquí nos presentaron algunos ejemplos más de ficción, porque estamos acostumbrados más a ver películas de ficción, pero esto igual, estos códigos sirven tanto para el documental como para la ficción, ya que en un documental también empleamos fotografía, empleamos los planos, el punto de vista, ¿no? Igual la iluminación, el sonido, el color. Entonces, todos estos elementos nos ayudan para nosotros manejar justamente un código, que es lo que hace el lenguaje cinematográfico, ¿no? Todos estos elementos hacen parte de este lenguaje, y la combinación de estos elementos es lo que nos permite a nosotros contar una historia. Ahora, igual les pregunto, ¿cuál de estos elementos creen ustedes que es más importante para el cine o para el lenguaje cinematográfico, o todos tienen el mismo valor? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar? O igual dar una opinión sobre lo que acabamos de ver, algún aporte, alguna pregunta que quisieran hacer. Bien, vamos con Cristina, por favor. Yo solo quiero hacer el comentario de que para mí, o sea, todos tal vez tienen el mismo peso. De cierta forma, eh, no en todos los films, pero probablemente sí es importante el conjunto de nada más. Gracias. Vamos con Carlos, por favor. Bueno, desde mi perspectiva, eh, siento que lo más importante previo al guión es una historia, ¿no? Una buena historia que contar. Y pues luego, dependiendo del presupuesto, del tiempo y de varios factores, podríamos llegar a omitir uno
de los aspectos técnicos que se necesiten, ¿no? O trabajar menos en ese aspecto y darle más trascendencia a otro. Ese es de mi... O darle un equilibrio, ¿no? Dependiendo mucho de ese factor, tiempo y recursos. Bien, gracias, Carlos. Vamos con Agustín, por favor. Bueno, yo creo que todos estos elementos que se acaban de mencionar son importantes. Para mí personalmente siempre me ha gustado manejar el tema de los colores, como justamente se veía ahí, tema de colores cálidos, colores fríos, entonces siempre me ha gustado jugar con aquellos colores porque, no sé, denotan más ciertas cosas que dentro de la imagen, dentro de la fotografía, eh, como que impresionan más. Ujú. Gracias, Agustín. ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo? ¿No? Bueno, todos estos elementos son importantes, pero si ustedes se fijaron en esta presentación sobre el lenguaje cinematográfico, sí había un cierto orden en la presentación de estos elementos. Entonces, en primer lugar está la fotografía, porque la fotografía es la base del lenguaje audiovisual. Si no tenemos, como decían, una buena fotografía, una historia se nos puede caer, ¿no? Podemos tener una historia muy chévere de contarla, ¿no? Pero si no la fotografiamos bien, si no la registramos, si no manejamos bien los planos, podemos arruinar esa historia, ¿no? Eh, es importante en la fotografía, algo que se mencionaba, es la estética y también manejar los puntos de vista. Generalmente, cuando trabajamos, por ejemplo, una película de ficción, hay un triángulo que se maneja para la creación, que es un poco el triángulo estético de una producción audiovisual, que es la dirección de fotografía y la dirección de arte. Estas tres cabezas, ¿no? En una producción no solo grande, sino puede ser una producción pequeña, pero estas tres cabezas, el director de fotografía y el director de arte, generalmente son las personas que discuten cuál estética queremos manejar en el film, ¿no? ¿Cuál es lo que queremos expresar artísticamente en estos elementos, ¿no? Entonces ahí se discute, por ejemplo, cómo se va a manejar la iluminación, si la película de pronto se va a hacer en blanco y negro, se va a hacer a color, qué colores utilizar, que en la fotografía, qué encuadres, ¿no? Entonces todos esos elementos van haciendo parte del lenguaje audiovisual. El director, por ejemplo, ¿qué es lo que se encarga? De la puesta en escena. Es importante plantearnos una buena puesta en escena, ¿no? Y esa puesta en escena, ¿cómo vamos a narrarlo con la fotografía? ¿Y qué elementos ya visuales, artísticos, escenográficos, de color nos va a apoyar el director de arte para que esa narración sea mucho más expresiva? Después, otro elemento fundamental dentro de un lenguaje audiovisual es el montaje o la edición. Los grandes realizadores de comienzos del siglo XX que comenzaron a estudiar el montaje, Kuleshov, Eisenstein, ¿no? Fueron los que dieron las primeras reglas sobre el montaje, ¿no? Y las primeras teorías del montaje. Si nosotros unimos una imagen con otra, vamos a tener un tercer elemento, porque siempre el cerebro humano tiende a concebir, a crear una nueva imagen, ¿no? El típico ejemplo de que está en el libro de Kuleshov es, ¿qué pasa si ponemos un plato de comida y ponemos la siguiente imagen a una persona hambrienta? ¿Qué tercera imagen va a crear nuestro cerebro? ¿No? Va a crear la necesidad de que esa persona quiere comer, quiere alimentarse. Entonces, ese es el principio básico del montaje, que si nosotros
unimos dos imágenes por separado, nos van a dar un tercer concepto, un tercer elemento. Ese es el principio básico del montaje. Y como decían, el orden de los planos, tal como coloquemos el orden de los planos, nos va a decir una cosa o nos va a decir otra, ¿no? Entonces, sí es importante también estudiar el montaje. Otro elemento que se lo planteaba ahí es el diseño de producción, la escenografía. O sea, cómo la escenografía, el ambiente nos va a aportar a la historia, ¿no? Si nosotros contamos una historia solo en un cuarto cerrado, eso nos va a decir una cosa. Ahora, si nosotros queremos toda la película, toda la producción, filmarlo solo en exteriores, también estamos tratando de decir algo. Igual pasa, por ejemplo, si queremos filmar en el día que filmar en la noche. O sea, todo esto son parte de los elementos dramáticos que nosotros tenemos que manejar para justamente contar una historia. Ya vamos a ver más adelante otro elemento importante que es la narración, ¿no? Que tiene que ver con la historia que queremos contar. Bien, a ver, para reforzar algo más, bueno, la iluminación es la parte expresiva, ¿no? La luz natural o artificial también que manejamos. El sonido es importantísimo. Una de las críticas muchas veces que tenemos a las producciones ecuatorianas es que descuidan el sonido. Nosotros no manejamos un buen sonido. La mayoría de gente cree que porque ya es fotógrafo, sabe tomar fotos o sabe coger una cámara, filmar, y hace una producción. Y nos olvidamos de un elemento importantísimo que es el sonido. En una producción audiovisual, tanto la fotografía como el sonido, yo diría es un 50-50 porque el sonido nos va a dar el ambiente de una historia, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los que han visto la película esta de Hitchcock, ¿no? Psicosis, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el sonido, los elementos agudos, este violín alto, nos está diciendo algo, nos crea una tensión con respecto al espectador. Igual, ciertos otros sonidos nos dan una calma. Entonces, el sonido es importantísimo en una producción. Nos va dando el ambiente que queremos crear en esa producción. Y por último, el color. El color también es un elemento fundamental. Hay una película que se llama Grandes Esperanzas, basado en el libro de Dickens, de Charles Dickens, ¿no? Igual se llama Grandes Esperanzas, que hay un manejo bellísimo con respecto al color. Por ejemplo, en esa película todo es en tonos verdes. Si ustedes llegan a ver esta película, se llama Grandes Esperanzas, el vestuario de los personajes, la ambientación, la decoración, todo es en tonalidades verdes. Pero esa cosa uno lo llega a entender o a ver cuando analiza el film. Sin embargo, eso aporta a la historia y se sigue contando la historia normalmente. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, algún aporte. Nada, verán que es importante las participaciones también. O sea, como les decía, el taller lo construimos entre todos, ¿no? Entre sus opiniones, sus puntos de vista. La idea es que podamos eso, trabajarlo entre todos. ¿Alguien quiere decir algo, aportar algo? Yo. Sí, Buenas por favor, noches. Diego. Buenas noches. Yo, sí, yo en los cortes, en las primeras proyecciones veo que el sonido, en cierta manera, claro, estamos hablando de películas blanco y negro, lo sustituyen por la música, por ejemplo, de Charles Chaplin. Es importante el sonido acompañar a la imagen porque en cierta manera el relato oral no hay, bueno, la técnica también es tiempo, no había, pero sin embargo, esa musicalidad hace tomar vivacidad a la imagen y la proyección y el efecto que le crea en el espectador es suficiente para crear una atmósfera viva, una atmósfera que hace que sea constante y perenne en el recuerdo.
y en cierta manera que se puede visibilizar en algunas proyecciones que no necesariamente tiene que haber un relato oral, sino la música es importantísima. Por ejemplo, de Hitchcock, te le pones esa música dramática y ya se queda el espectador, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué situación da? Y acompañado de un claro oscuro o algún color tenue o vivaz o cálido, proyecta de mejor manera esa proyección en el espectador. Esa es mi opinión. Gracias, Diego. Hay que tomar en cuenta que el cine, como veíamos en los relatos anteriores, empieza más o menos 1890, la primera proyección de los hermanos Lumière es 1895, pero el sonido recién aparece en 1927. Por eso todas las películas anteriores a 1927 eran películas mudas, ¿no? Sin sonido. Después es que cuando se hace ya una reconstrucción digital o un archivo digital de todas estas películas mudas que antes se filmaba en celuloide, ¿no? Es que después se las musicaliza, pero toda esta etapa, desde 1890 hasta 1927, es la etapa del cine mudo, ¿no? No había sonido ahí. Recién en 1927 es que comienza a desarrollarse el sonido. Entonces, todas esas producciones, como por ejemplo las de Chaplin y eso que hemos visto con música, se las musicalizaron posterior a 1930 casi, ¿no? Que se reconstruyeron y en la actualidad, perdón, se han digitalizado esas producciones. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos algo? Miguel Ángel, por favor. Nada, solamente para rescatar un poco la idea de mi compañero anterior, sí, sí creo que igual antes del cine sonoro y todo, sí era importante igual la sonorización en vivo, que había la participación de pianistas o orquestas en vivo, ¿no es cierto? Siempre durante los films y era algo como bastante recurrente o algo como casi obligatorio en algunas presentaciones. Y de hecho, muchos films antiguos o mudos crearon orquestas para la película, que todavía se puede apreciar, ¿no es cierto? Entonces, creo que siempre ha sido algo, un elemento importante dentro del audiovisual, sobre todo en la presentación, ya más que nada en la presentación, y quienes tenían los recursos, ¿no es cierto? Para poder tener en vivo pianistas o orquestas, ¿no es cierto? Pero siempre, bueno, no siempre, pero quizás muchos films fueron pensados con ese objetivo también. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, es importante ese aporte porque sí, generalmente en estas proyecciones se comenzaron, sí, acompañamiento musical por un pianista. Nosotros en la Cinemateca hicimos ese experimento en vivo cuando se proyectó esta película, El Centenario de 1900. Era de Buster Keaton, la Sí, que hicieron, ajá, la Sherlock Jr. sí. Eh, Les comentaba que nosotros en la Cinemateca hicimos un experimento de musicalizar justamente una película ecuatoriana muda de 1924 con un pianista en vivo, ¿no? Que iba viendo las imágenes e iba interpretando. Y sí, sí es interesante para el público también tener esa experiencia. Vamos con Byron, por favor. Sí, compañeros, yo lo que quería es hacer un aporte, ¿no? De justo que estamos hablando de este tema de lo clásico y del sonido. Hay una película que salió creo que el año anterior, se llama Babylon. Bueno, ahí cuenta la historia del inicio de Hollywood, los inicios del cine mudo, y cuando ya llega la era del cine, perdón, la era del sonido, ellos se truncan porque sí era difícil agarrar el sonido, porque ellos tenían micrófonos, lo que conocemos como ambientales. Entonces se escuchaban los sonidos, y si una persona tosía a lo lejos, se escuchaba, si se caía por ahí un alfiler, se escuchaba. Entonces ellos tenían que decir luces, cámara, todos en silencio, y ya, y si se equivocaba el actor, de nuevo repetir. Y si alguien por ahí, algún niño se escuchaba, de nuevo repetir.
Y bueno, es también un aporte, ¿no? Que si es que pueden ver esa película, miren, la Babylon se llama, actúa Brad Pitt y demás. Pero eso a eso voy, ¿no? Que todo fue una peripecia, o sea, no todo fue color de rosa que se obtenía y ya, sino que cuando llegaban los nuevos inventos, ellos tenían que adaptarse a esas épocas. Incluso los actores que la gente los aclamaba siendo mudos, cuando ya tenían que hablar en las películas, cuando vino el cine ya hablado, a mucha gente no les gustó la voz de ellos ni la manera como se expresaban cuando hablaban. Y ahí perdieron muchos seguidores y Hollywood los despachó y empezó a cargar actores nuevos para las nuevas generaciones. Incluso el mismo Chaplin no se quería adaptar al, al sonido porque su personaje, el vagabundo, era cine mudo. Eso nomás quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Byron. Sí, importante lo que tú marcas, porque sí, o sea, como toda evolución, ¿no? Es difícil todo cambio, ¿no? Que la gente se adapte. Vamos con Carlos, por favor. Bueno, una pequeña experiencia dentro de lo que es la producción audiovisual y sobre todo con a veces el descuido que le tenemos al audio. Bueno, yo me considero, aparte de amante del cine, también me considero un melómano y también soy músico aficionado. Y pues algún rato de mi vida pude tocar en una banda de pueblo y tener todo ese bagaje de música de distintos géneros, más ya tener y entender la cuestión de ejecutar un instrumento y de analizar un poquito de teoría musical, hizo que ya tenga como otra visión un poco más grande de la importancia de musicalizar. Entonces, a mí me sirvió bastante esa experiencia y tal vez no todos puedan llegar a ser músicos aficionados o tal vez no tengan, pero sí pueden tener el chance de escuchar, abrir un poco más el oído, ¿no? Y rescatar y ver otros tipos de sonoridades, no solo, digamos, música de un género determinado, sino hay un montón de géneros, ¿no? Dentro de nuestra misma propia cultura. Gracias, Carlos. Antes de continuar, les quiero pedir, por favor, que prendan sus cámaras para hacer el registro de los participantes. Por favor, si pueden prender sus cámaras. Hagámonos todos test del flash. Por favor, prendan sus cámaras para poder hacer el registro. A ver, no apaguen un momento hasta que yo les diga, por favor, chicos. Estén ahí. Esperen un momento porque son algunos. Por favor, si todos pueden prender sus cámaras para poder hacer el registro. Listo, gracias. Gracias. Una cosa importante que acaba de mencionar Carlos es la cuestión de la musicalización. Hay que tomar en cuenta una cosa, que el sonido no es solo el diálogo y la música, ¿no? En la actualidad el sonido es toda una especialización. Inclusive, ya en la gran industria hay editores de efectos de sonido, hay editores solo de la música para las películas. Entonces, el sonido es algo también muy complejo, ¿no? Nosotros generalmente cuando hacemos una producción grande, lo que hacemos es todo un diseño sonoro para la película. En este diseño sonoro tenemos varias pistas, si es que hay sonido directo, o sea, los diálogos de los personajes, tenemos el ambiente, construimos varias pistas de ambiente, tenemos los efectos de sonido, generalmente no todo se escucha,
pero se hacen los falling, que quiere decir esto, los doblajes de efectos, por ejemplo, pisadas, puertas, todo eso se reconstruye luego y se va poniendo en la película todos estos sonidos. Tenemos también determinados ambientes que queremos crear, por ejemplo, el sonido del viento, y tenemos la música, claro está. ¿No? La música en grandes producciones puede ser toda una orquesta sinfónica haciendo piezas para estas películas. Por ejemplo, Silvio Mosconi, que es el que ha sonorizado muchas películas del cine italiano, entonces es uno de los maestros geniales, ¿no? No sé si ustedes vieron, por ejemplo, Cinema Paradiso, ¿no? Cómo el sonido que va creando, perdón, la musicalización que va creando, nos va marcando ciertos ambientes, ¿no? Igual en los western, los famosos western, el sucio, el malo y el feo, ¿no? Ha creado esa música, ¿no? Que es ya un clásico, ¿no? Y toda esta musicalización lo ha hecho con orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, como ven, es muy complejo. Creo que aquí en el Ecuador, por ejemplo, ha habido pocas experiencias de musicalizar una película con toda una orquesta sinfónica. ¿No? Esas experiencias no se ha hecho, como por ejemplo nos decía Carlos, con una banda de pueblo, ¿no? Generalmente lo que tenemos es que el sonido de la banda de pueblo lo ponemos si es que filmamos a la banda ahí, le incorporamos, pero no se piensa, por ejemplo, en eso, en cómo nosotros podemos aportar con estos sonidos a la construcción ya de los elementos dramáticos de un film. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario más que quieran hacer, ¿no? Entonces vamos al siguiente video que les quiero presentar, en donde justamente se habla de la narrativa audiovisual. Entonces, igual veamos este video y seguimos conversando, por favor. Las historias nos rodean y nos determinan. Hacemos parte de ellas. Somos protagonistas, autores y espectadores. Somos presente, pasado y futuro. Somos historias, somos relatos. No somos lineales y eso es lo que realmente marca la diferencia. El profesor José Antonio Planes nos dice que alternar el presente con tiempos pasados y futuros es la coartada de la narración audiovisual para que, rompiendo la linealidad, generemos estructuras espaciotemporales más complejas y así se presenten diferentes formas en nuestros relatos. Es todo, amigo. Adiós. Ganaste. Felicidades. ¡No, eso no es todo! No debo procesarlo a un nivel emocional. Primero, distraer al sujeto. Luego bloquear su golpe. Golpe cruzado a la mejilla. Desequilibrar. Aturdido, intentará atacar. Emplear bloqueo con el codo. Y golpe al torso. Bloquear flanco derecho. Debilitar quijada. Luego fracturar. Romper costillas. Traumatizar el plexo solar. Dislocar la quijada. Patada al diafragma. En resumen, tinnitus en oídos, quijada fracturada, 3 costillas astilladas, 4 rotas, hemorragia de diafragma, recuperación física en 6 semanas, recuperación psicológica, 6 meses, capacidad de escupir a la nuca, neutralizada.
demonios lo hizo? En este aparte de Sherlock Holmes es magistral la forma como la manipulación del tiempo se convierte en un activo y aliado para la narración audiovisual. ¿Cuáles serían los principios de la construcción narrativa? Es necesario entender qué narra esta historia, qué hipótesis manejamos. ¿Es real? ¿Es ficticia? ¿Ha sido un sueño? ¿Cuál es la razón de lo que se está desencadenando? ¿Cómo interpretamos los productos audiovisuales? ¿Cuáles serían los principios de la construcción narrativa? Es necesario entender qué narra esta historia, qué hipótesis manejamos. ¿Es real? ¿Es ficticia? ¿Ha sido un sueño? ¿Cuál es la razón de lo que se está desencadenando? ¿Cómo interpretamos los productos audiovisuales? Siempre que somos espectadores, nos sometemos a muchas emociones y preguntas. Sin embargo, es imposible no tratar de resolverlas y empezamos a buscar conexión entre cada una de las acciones e incidentes del relato. También inferimos un principio ordenador en la historia. Desplegamos una serie de hipótesis y expectativas. Generamos interés, emoción, suspenso. Se hace inevitable esperar una resolución y evolución en los conflictos en los personajes. Finalmente, replanteamos o rememoramos. Conocer los conceptos que definen la narrativa nos va a permitir acercarnos a la esencia y al entendimiento de los grandes relatos. Los conceptos de narración, argumento, historia y diégesis serán las bases para comprender la construcción del relato audiovisual. ¿Qué es la narración? Es la serie de acontecimientos que están relacionados entre sí, transcurren uno tras otro bajo la lógica causa y efecto. Desarticular la cadena de causa y efecto exige una mayor actividad. ¿Qué narra esta historia? ¿Quién la protagoniza? ¿Cuál es el sentido de las imágenes? ¿Qué papel desempeña la música y los sonidos? ¿Qué tipo de elementos son destacables? ¿Qué es el argumento? Son todas y cada una de las acciones que se presentan de manera explícita. ¿Qué es la historia? Es el conjunto de hechos que se presentan y lo que se puede inferir del contexto de los personajes, las situaciones, la época, entre otras. ¿Qué es la diégesis? Hacemos referencia al mundo global del relato. Los relatos que se construyen tienen material no diegético o extradiegético y esos elementos son aquellos que no pertenecen al mundo que se está representando. Por ejemplo, títulos de créditos, textos sobre pantalla, voz en off, música y canciones utilizadas en la banda sonora. Estos son tan solo 4 conceptos para introducirnos en el conocimiento y estudio de la narrativa audiovisual.
como podemos apreciar en este último video, tenemos ciertos elementos que son parte de la narración audiovisual, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes, o sea, no es solo, y es importante conocer la evolución, la historia del cine, ¿no? Porque eso nos va justamente a dar esos elementos, como veíamos en los orígenes del cine, y hay elementos como los del documental, como los de la comedia, ¿no? Ciertos géneros que después se van a ir desarrollando, pero ya en los inicios del cine ya hay como esos elementos. Después hemos visto lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Como decíamos, el lenguaje es un código. Así como en la escritura tenemos un código, igual en el cine tenemos un código, que es la fotografía, que es el montaje, que es el sonido, la iluminación, el color, ¿no? Ahora tenemos un tercer elemento que es fundamental en la historia, y no solo, vuelvo y repito, no solo en la ficción. En el documental también se emplea todos estos elementos, que es la narración, que es el argumento, que es la historia y es la digéresis, ¿no es cierto? Todos estos elementos son importantes dentro de una historia. Si nosotros queremos contar una historia, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? Bien, con este antecedente quisiera preguntarles a ustedes, igual, no solo en la ficción, sino en el documental, ¿por qué es importante manejar la narrativa audiovisual al contar una historia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante manejar la narrativa audiovisual? ¿Quién quisiera participar? O si tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que acabamos de ver. Vamos con Carlos, por favor. Bueno, yo considero que manejar los elementos de la narrativa para contar una historia, para hacer cine, hace que las personas que lo vean, las personas que vayan a verlo, pues lo entiendan, no lo entiendan, lo valoren o no lo valoren. Entonces, de esta manera, pues, ¿cómo lo cuento, qué elementos introduzco dentro de esa historia? Eh, ¿Cumplirán o no el objetivo final que yo me planteé como producción audiovisual? Sí, gracias. Sí, muchas veces también pasa esto, que al no entender los elementos de la narrativa audiovisual, cometemos muchos errores al producir o al hacer un trabajo audiovisual. Como repito, muchas veces la gente cree que es solo tener un equipo, yo ya tengo la cámara, con esto ya puedo hacer, hacer un trabajo y no, no es simplemente eso, son muchos más elementos que son importantes. Una de las cosas que muchas veces el cine ecuatoriano no maneja es el contexto. O sea, muchas veces vemos historias de alguien que se pelea con la novia y eso, pero no sabemos, por ejemplo, cuál es su situación económica, en qué momento histórico se está contando la historia, de qué viven los personajes, ¿no? De qué sobreviven. Entonces, hay muchos elementos que nosotros no manejamos dentro de esta narrativa. Cuando nosotros vemos una producción de afuera, no solo de cine norteamericano, sino de otras latitudes, vemos que muchas veces en los 10 primeros minutos ya nos contaron la historia del personaje. O sea, nosotros sabemos quién es este personaje, qué es lo que hace, a qué se dedica y cuál es su conflicto. ¿Sí? Esos elementos que en los primeros minutos de la historia nos cuentan es lo que nos engancha con una historia. Y ojo, vuelvo y repito, no solo en la ficción, sino también en el documental. Cuando nosotros vemos un documental en donde nos plantean igual quiénes son, por ejemplo, si son una comunidad, quién es la comunidad
eh, a qué se dedica la comunidad, de qué sobreviven y cuál es su conflicto, nos va a interesar esa historia, nos engancha. Entonces, la narración es lo que hace que estas historias sean, eh, ¿cómo llamaría? Atractivas para el espectador. Si nosotros no manejamos la narrativa audiovisual, no vamos a comunicar bien una historia que queremos contar. Bien, ¿quién más quisiera participar? ¿Quién más quisiera darnos su opinión? Hoy les veo poco participativos. No sé si están ahí o solo prendieron la cámara y se fueron a cenar. ¿Quién más quisiera participar, por favor? Patricio, ¿nos quiere decir algo? Buenas noches con todos. Bueno, ha estado medio intermitente la cuestión de la luz y las conexiones y realmente me perdí un poco de las clases y los videos. Bueno, realmente la narrativa audiovisual es muy importante, ¿no? Para poder contar la historia y cuál es el fin al que queremos llegar, ¿no? No es simplemente como dice Carlos, coger yo tengo la cámara o tengo el mega equipo y con eso creo que tengo suficiente, sino que tenemos que plantearnos el porqué de la historia, hacia dónde queremos llegar con la historia y qué queremos transmitir con la historia, qué mensaje queremos dar con la historia. Porque si bien, digamos, yo puedo coger y poner una cámara y ponerme a filmar, pero ¿qué saco haciendo solo eso si no transmito una historia, ¿no? Y obviamente todas estas historias, ¿no? Si quiere contar, está ligado a qué tipo de público quiero llegar, porque siempre hay público en el cual digamos, va a entender el mensaje. Entonces, por eso tiene que ser una narración, si no tan compleja, un poco comprensible, porque hay películas muy difíciles de comprender, ¿no? Que ha habido en la historia del cine. Eh, yo cuando estudiaba cine, chuta, siempre se me hizo un poco difícil entender la película Amarcord, por ejemplo. Entonces, eh, siempre tener presente de a qué tipo de público va dirigido, porque, o sea, no a todos les va a gustar lo que yo voy a hacer. Entonces, más o menos ir hasta a pensar a qué tipo de público quiero llegar. No sé si valdría decir, o sea, como es el cine de Hollywood, que es un cine comercial que todo el mundo ve como las películas de Marvel y a todo el mundo le gusta. Y otras películas como La Naranja Mecánica de Kubrick y todo, que no gusta a todo tipo de público. Entonces, el mensaje que quiero dar también es muy importante dentro de esta narrativa. Gracias, Patricio. Hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que el lenguaje cinematográfico es universal. Y entonces, si nosotros contamos una historia, tiene que ser entendido por todo el mundo. O sea, eso es lo importante de manejar justamente un lenguaje universal que sea entendido en cualquier parte donde se pueda proyectar. Vamos con Agustín, por favor. Sí, acotando a lo que comentaba el compañero anterior, yo creo que la narrativa es importante, ya que tenemos que fusionar, ¿no? Todo lo que estamos mostrando en imagen con lo que queremos mostrar en audio. Imposible, no sé, mostrar una imagen de naturaleza y estar hablando de política. Entonces siempre tiene que ir coordinado el tema de lo que se habla y lo que se quiere mostrar.
Entonces, en eso yo pienso que es muy importante en que estos dos conceptos vayan fusionados y como bien lo dice el compañero anterior, eh, saber a qué público vamos a llegar. Entiendo yo que el cine es universal, pero también momento de contar una historia, utilizar palabras que sean entendibles para todo el público. Entenderemos que si voy a hacer un documental, ese documental va a llegar a niños, va a llegar a personas adultas, con el respeto que se merecen, va a llegar a personas analfabetas. Entonces no puedo, pienso yo, considero que no se debería utilizar, por ejemplo, palabras rebuscadas, porque yo, como el creador, entenderé lo que yo estoy queriendo mostrar, pero la gente no va a entender algunos términos que no les va a llegar al oído de la persona, ¿no? Entonces, tratar de ser muy universal en el tema de lo que se está comentando. Gracias, Agustín. Hay que tomar en cuenta también ciertas cosas que a veces nos manejamos con ciertos prejuicios. Por ejemplo, hubo un experimento, creo que fue en Brasil, de llevar, o en Perú, no recuerdo bien el país exactamente, pero fue llevar un pequeño concierto de cámara, ¿no? A una de las tribus no contactadas. Y es increíble cómo la música, tocaron piezas clásicas, fue apreciada, este concierto en la selva fue apreciado por esta tribu no contactada que no tenía mucha referencia de todo lo que manejamos en Occidente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros manejamos ciertos prejuicios con respecto a qué entiende o a qué no entiende el espectador. Yo creo que aquí como realizadores, el principio importante es que nosotros podamos primero conocer esto del lenguaje audiovisual, conocer de la narrativa, conocer cómo se crea bien una historia y justamente ahí contar cualquier historia. Hay, por ejemplo, películas en donde no utiliza diálogos y igual son historias que nos comunican. Ejemplo está la francesa, que es casi solo un musical, ¿no? Y igual transmiten. Ciertas otras historias eh, que no recuerdo ahora exactamente la película, pero que manejaban un lenguaje que no era ningún lenguaje real. O sea, el guionista, que era el mismo director, comenzó a crear toda una serie de lenguajes de palabras que no era ningún idioma que conozcamos y sin embargo era un experimento para contar una historia con un lenguaje no comprendido por nadie y la historia se contaba. Entonces, ¿qué les quiero decir con todos estos elementos? Nosotros podemos experimentar muchas cosas, pero inclusive, como se dice, para romper las reglas tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer del lenguaje audiovisual, tenemos que conocer de la narrativa, de la dramaturgia, no, para poder contar una historia. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos algo? Creo que Roberto había levantado la mano. Eh, sí, sí, yo, mi comentario era más para ya centrar en el tema del cine ecuatoriano, que poca curiosidad que hemos tenido en sí nuestro país, porque no tenemos casi ningún registro, no queda ningún registro de los primeros pasos del cine, digamos, de las grabaciones. Tuvo que venir, si no estoy mal, el italiano Valenti, y que tampoco tenemos ese registro, pero eso quería poner como tema de discusión la poca curiosidad que tenemos, ¿no? Y se puede ver en el poco
material en el archivo que podríamos manejar para poder también dar una crítica de nuestro cine ecuatoriano en eso. Gracias, Roberto. Sí, y nos traes a colación un poco el objetivo de este taller, ¿no? Que es que tratemos de investigar, de profundizar más en eso, en la memoria, en la historia, tanto del cine, de la fotografía de nuestro país. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por descubrir. Y lo que conversábamos la primera clase, este es un país en donde no les interesa la memoria, no les interesa la memoria o conservar la memoria a ciertos grupos de poder. ¿Por qué? Porque un país sin pasado, un país sin historia es fácilmente manipulable, es fácilmente controlable. Entonces, yo creo que una de las cosas que es importante en cada uno de nuestros sectores es crear realmente bases sólidas sobre la memoria de este país. Es increíble cómo vamos perdiendo no solo con respecto al lenguaje audiovisual, sino, por ejemplo, a la tradición oral. Hay muchos conocimientos, muchos saberes que se están perdiendo, que se van muriendo con los viejitos que conocían esas historias y que se fueron ya al más allá llevándose todas estas historias. No hay como una necesidad de nosotros como sociedad de rescatar, por ejemplo, esa tradición oral, de rescatar esa memoria fotográfica, esa memoria audiovisual. Lo que yo les ponía como ejemplo, en la actualidad muchas de las fotografías que nosotros tomamos las tenemos en nuestro celular o las hemos tomado en los últimos años con nuestro celular, pero son pocas las personas que se dedican a guardar, a conservar esas imágenes. Nos robaron el celular y nos robaron todas nuestras historias, ¿no? Y a mucha gente no le interesa eso, no le importa, ¿no? Pero nos están robando parte de nuestra memoria. Entonces, sí es importante que comencemos a pensar un poco lo que les decía, en cada uno de los trabajos que ustedes quisieran desarrollar, ya sea individuales o en grupo, investigar un poco más de nuestro pasado, investigar un poco más de nuestra memoria y nuestras eh, y los elementos que todavía se puedan conservar, preservar, tanto en fotografía, en cine, en video. No nos olvidemos que también lo que estamos haciendo actualmente va a ser la memoria del futuro. O sea, lo que nosotros en la actualidad preservemos va a servir a las futuras generaciones que van a tener ciertos elementos en los cuales decir, bueno, en el 2024 hacían las cosas de esta manera. Entonces, vamos reflexionando también como sociedad, ustedes como comunicadores, como cineastas, videastas, fotógrafos, ¿no? ¿Cómo, o artistas también, cómo podemos ir trabajando el tema de la memoria, el tema de la preservación inclusive de lo audiovisual, ¿no? Eh, Muchas veces hacemos una producción y otro de los elementos que tenemos es que nuestras producciones no circulan. Primero porque, como se había visto, en las salas de cine hay un monopolio del cine norteamericano que cuando uno va con una producción nacional, sí, le dan una salita, pero le dan una salita la más pequeña, la más alejada y en horarios que no son muy comerciales, ¿no? Entonces, también romper un poco el tema del paternalismo, de creer que solo el Estado nos tiene que dar todo para hacer las cosas y si no tenemos apoyo del Estado no podemos hacer nada. También rompamos eso, o sea, yo creo que hay muchos elementos creativos que se pueden realizar. Los momentos de crisis nos permiten justamente dar saltos cualitativos en el sentido de que podemos romper esas limitaciones con creatividad.
Entonces, también pensar en eso, pensar en el tema de la circulación de contenidos audiovisuales, fotográficos. Vemos que muchas veces en las escuelas, en los colegios, en los mismos barrios, no acceden a ciertos elementos del arte, de la cultura, y nosotros cómo podríamos hacer para crear esos circuitos, para crear esas posibilidades de circulación de esos elementos. Vamos con Romeo, que nos quiere decir algo, por favor. Sí, buenas noches, Carlos. Quería yo solo en lo que acabo de escuchar acá nosotros en Azogues, igual con Agustín, que también está en este grupo. Estamos queriendo hacer eso sobre Azogues de rescatar, ¿no? Pero nos encontramos con un problema que es a personas, historiadores que están aquí, que tienen el material, ¿no? Pero que nos piden unas cantidades de dinero que son inalcanzables. Entonces, hay ese obstáculo que tenemos, al menos personalmente, yo con Agustín en poder lograr sacar eso, y ellos mantienen eso y no sacan a que las personas, incluso de la ciudad, no se diga del Ecuador y el mundo, conozcan. Prefieren tenerles ahí, pero si no se les paga el precio que piden, no dan a conocer. Entonces sería uno de los motivos que no se da a conocer y, como dice usted, no trasciende y no, la gente no conoce. Ese sería mi aporte. Gracias, Romeo. Sí, pero hay, como conversaba la vez anterior con Agustín, hay ciertos mecanismos, digamos, hasta legales, ¿no? En el Instituto de Patrimonio, ver si realmente el material que tienen se puede considerar un material patrimonial. Entonces, si hay ciertos elementos que pueden manejarse en rescatar o en preservar ese material, ¿no? También el apoyo a instituciones como el municipio o consejos provinciales que podrían apoyar, ¿no? Y llegar a una negociación con estas personas. Pero lo importante es sacar adelante los proyectos, no limitarse con eso, ¿no? También hay la codicia de mucha gente que cree que ese material de pronto es lo más importante. Yo creo que les comentaba a ustedes lo que pasó, por ejemplo, con el Fondo Tramontana en Guayaquil, que cuando el Consejo Nacional de Cine en su época quiso comprar estos materiales, resultaron que Tramontana tenía dos familias y había una disputa legal entre herederos. Pero mientras se desarrollaba esta disputa legal, el técnico de la Cinemateca que fue a ver el material encontró que más de la mitad de todos esos rollos que había filmado Tramontana ya estaban podridos, no valían nada. Entonces, muchas veces, como se dice, la codicia rompe el saco, ¿no? Y por tratar de ser codiciosos con algo que debería ser un bien público, no llega a buen puerto esas negociaciones. Bien, ¿alguien más que quisiera aportar algo, preguntar algo? Y bueno, Agustín y Romeo nos han contado un poco de su proyecto. Quisiera también saber qué han pensado, en qué proyectos podrían embarcarse de investigación, ya sea individuales o colectivos que se puedan desarrollar o que quisieran desarrollar. Yo, alguien que quisiera comentarnos si tiene alguna idea, algo que quisiera comenzar a desarrollar. Sí, Carlos, te escuchamos. Bueno, este proyecto que lo estaba pensando está vinculado directamente conmigo por por esa idea que yo tengo de buscar mi identidad, ¿no? Mi papá, como les había dicho, es quiteño, mi mamá es cuencana, mi mamá es de una localidad de acá de Cuenca que se llama Sayaucí, que es una parroquia rural. Y pues yo viví en esa dualidad entre Quito y Cuenca, entre lo urbano y y lo rural. Entonces, yo pensaba pues hacer una convocatoria aquí con las personas de Sayaucí y buscar pues
fotografías, qué archivos tienen. Aquí se celebraron o se celebran pues las fiestas. Eh, Dentro de esas historias que yo he podido recolectar, mi bisabuelo colaboró bastante con la cuestión de la construcción de la iglesia. Hay varios personajes de acá que han hecho eh, una infinidad de cosas que para las personas de aquí mismo son desconocidas, como en varios lugares pasa. Entonces mi afán era ese, primero recolectar, hacer una convocatoria, luego ver qué se puede, ver qué se tiene, si es que existe la colaboración de las personas, justamente buscando o dotando esta cuestión de la identidad, ¿no? Y pues, como es un lugar pequeño, las personas que son las autoridades son un poco cercanas y dan la facilidad, pues, poder hacer algún tipo de exposición y ver si es que se puede dar también algún tipo de taller en cuanto a la validación y la importancia de la memoria, no es lo que yo estaba pensando realizar. Y pues, no sé, te quería saber también qué tipo de lineamientos, si es que las fotografías deben ser necesariamente de una época o de otra, o qué criterios más me puedo fundamentar para poder perfeccionar la idea que estaba pensando. Ujú. Bien, me parece un tema súper interesante porque además del tema este que tú lo marcas de la identidad, es una realidad social que muchas veces no la enfrentamos o no la conversamos, que es esa dualidad campo-ciudad, ¿no? Creo que la mayoría de la población ecuatoriana tiene esa dualidad, ¿no? Y de ahí también nuestro mestizaje. Nuestro mestizaje no es solo con respecto a lo español y a lo indígena, no. Nuestro mestizaje es a muchos otros factores que hacen que justamente nosotros seamos un pueblo mestizo, un pueblo que inclusive no quiera valorar su identidad. Tenemos un lado que queremos ocultar. Les comentaba el asunto este del abuelo de Cocolazo, que en las placas que él tomaba hace muchos años de fotografía, borraba a los indígenas, ¿no? En la placa borraba a los indígenas de la fotografía por el no querer presentar esta imagen, ¿no? De lo que somos. Y un poco somos eso. Entonces, me parece un tema súper interesante y yo te diría, no te preocupes tanto de poco de la calidad de las fotografías. O sea, lo importante aquí es el rescate. Te cuento, por ejemplo, en la Cinemateca, nosotros no es que valoramos que solo me refiero al archivo magnético, que solo lo Betacam o lo UMATIC o lo último, lo digital valoramos. No, se valora todo, porque todo es parte de la memoria. Entonces, yo creo que ese mismo criterio habría que hacer. O sea, más bien rescatar cosas que sean parte de la memoria. Si tú encuentras, por ejemplo, una fotografía antigua de determinada época y te sirve para tu historia, hay que rescatarla, ¿no? Y hay que digitalizarlo. O sea, eso ya podríamos ir viendo con cada uno de los proyectos cómo vamos orientando y qué consejos vamos dando para desarrollar cada uno de los proyectos. Vamos con Romeo, por favor. Sí, Carlos, era sobre el asunto del proyecto que tenemos acá con Agustín, ¿no? Ya hemos tenido conversaciones con personas que nos han ofrecido un material que no ha salido a la vista hasta ahora. No este caso de los historiadores que dije antes, sino son otras personas particulares que tienen esos archivos, tienen videos, tienen fotos, pero lamentablemente, digo lamentablemente, que existen los problemas de herencias y hay una casa que está en problemas, ¿no? Y en el interior de esa casa reposan bastante material y tenemos que tener la autorización de todos los involucrados. Y lamentablemente de la mayoría ya tenemos, pero hay una persona que está en Estados Unidos y que estamos deseosos porque nos ofrecieron que va a venir en uno de estos días. Ojalá venga
para que ella ya autorice y es la persona que tiene las llaves, entendemos nosotros, de esta casa. ¿No? Entonces, como son amigos de Agustín más que nada, nos ofrecieron dar este material y les pedimos que mantengan la reserva, ¿no? Porque usted sabe que eso llegan a saber y hay bastante gente que va a querer eso, pero nosotros queremos ser los primeros, o sea, el demostrar, no lo tradicional que ya tenemos aquí en Azogues, siempre sacan que el tren pasaba por Azogues, no quiero decir que esté de menos, es muy importante todo eso, ¿no? Que nos muestran la iglesia de San Francisco, la catedral, pero son imágenes repetitivas que siempre estamos mostrando, pero nosotros ya queremos saltar eso, ya no mostrar solo esas imágenes, porque solo a través de eso conocen a Azogues. Pero hay lugares, hay eventos, hay fotos, hay cosas que representan más, que Azogues es más todavía. Entonces, queremos dar ese salto, ojalá se nos cumpla y con la ayuda que tenemos de la Casa de la Cultura y de vos, Carlos, vamos, yo sé que vamos a lograrlo como estamos con Agustín empeñosos en eso. Entonces, ese sería mi aporte. Bien, sí, es importante, por ejemplo, también en el planteamiento que ustedes hagan, ¿no? Manejar y decir todo esto, ¿no? O sea, muchas veces la gente cree que cuando se acerca eso, un investigador o se acerca alguien, siempre dice, ah, ¿qué querrá sacar o qué querrá aprovecharse esta persona? Entonces, sí es importante que nosotros en los proyectos manejemos esto, ¿no? Y aclarar de que esto va o más allá de eso, tiene otra trascendencia, no es una trascendencia netamente comercial, porque el problema es que la mayoría de gente lo reduce todo a lo comercial, ¿no? Y con esto no quiero decir que lo comercial esté mal, no, al contrario, o sea, si cualquiera de estas iniciativas puede tener un financiamiento o alguna cosa, mucho mejor, ¿no? Pero sí quedar claro que el objetivo central, lo principal es el rescate, es la memoria, ¿no? Muchas veces poner los ejemplos de que material que la gente lo ha tratado de conservar así o no difundirlo, se va a podrir, se va a dañar, desintegrar, y entonces eso no va a quedar para nada, ¿no? Entonces va a ser importante cómo ustedes planteen el proyecto, o si ya lo tienen, pero vean también todas estas aristas que serían importantes para no solo comunicar a la familia, a los herederos, sino a la sociedad también, ¿no? Hasta inclusive creo que si los historiadores les hacen un planteamiento en el sentido de rescate de la memoria y que eso después capaz que se mueren estos historiadores y los hijos no le dan la importancia que ellos les den, todo ese material se va a perder. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar? Agustín, por favor. Sí, buenas noches. Justamente lo que acabas de conversar vos y lo que planteaba Romeo, nosotros con el producto que logremos tener al final de todo esto, que claro, va a ser una experiencia bien grande para nosotros. Vemos acá que hay algunos compañeros que ya conocen del tema del cine y hay que aprender de todos, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas producciones, pero básicas, ¿no? El tema que nosotros al final queremos hacer es exponer este material audiovisual a los colegios, incluso pedirle a a la propia Casa de Cultura Núcleo del Cañar que nos ayude para poder exponer. Claro, el tema es poder involucrar a toda la sociedad, ¿no? A los niños, a las personas adultas, a los adolescentes, para que justamente estos materiales no se queden guardados en los archivos de nuestra computadora o que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que hicimos, sino poder mostrar a la sociedad realmente un producto así como el que nosotros tenemos pensado, no se ha realizado acá en Azogues. Eh, Porque no se ha dado esa oportunidad de, como el día de hoy lo tenemos, de aprender ciertos elementos que se tienen que poner ahí. Entonces el tema es simplemente poder mostrar a todos lo que estamos haciendo. Bien, gracias, Agustín. Sí,
Como repito, va a ser importante el planteamiento que ustedes hagan, los objetivos, además ya tienen un camino recorrido, que eso también es importante. Y sí, cuenten con el apoyo que podamos darles desde acá, desde Cinemateca, igual el núcleo creo que les va a apoyar en esta iniciativa, ¿no? Así que adelante. ¿Alguien más, antes de terminar, que quisiera plantear su proyecto, que quisiera comentarnos? Verán que es importante que comencemos a desarrollar, ¿no? Vamos a tener unas 6, 7 sesiones de estas teóricas, pero después ya es el trabajo práctico, ¿no? Les había comentado también que si alguien quiere tener una asesoría, pueden contactarse y podemos reunirnos vía Zoom de 9 a 3 de la tarde en horarios de oficina, ¿no? Para ir desarrollando los proyectos. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿No? Bueno, si no, agradecerles su participación, recordarles las tareas, que también es importante, más que cumplir con una obligación. Yo creo que también esto de las tareas es importante que ustedes vean ciertas cosas, lean también estos materiales que les va a servir en sus propios trabajos. Sin más, agradecerles su participación y una buena noche con todos. Gracias. 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 Gracias, una buena noche. Gracias, Gracias. profe. Buenas noches, compañeros, profe. Buenas noches.